Ah, antes de que me olvide, tío, me preguntaba si podrías ayudarme con algo. El cajero, un chico lleno de acné que parecía tener entre 19 y 20 años, levantó la vista de la bolsa de patatas fritas, 2 refrescos y un paquete de Lucky Strikes que estaba metiendo en una bolsa de plástico. Por un momento, se quedó allí parado, aparentemente congelado en medio de la acción. Entonces finalmente respondió. Sí, ¿qué pasa, tío? Dejé escapar un suspiro apenas perceptible. Había tenido miedo de que me dijeran que diera un largo paseo por un muelle corto. Por decirlo de manera educada, sintiéndome aliviado, metí la mano en el bolsillo trasero para buscar lo que había allí. Verás, parece que me he perdido aquí. Decidí dar un paseo a altas horas de la noche, y terminé dando la vuelta en todas estas carreteras secundarias de 2 carriles. Desplegué el mapa y lo puse sobre el mostrador para que él y yo pudiéramos verlo antes de continuar. Entonces, esperaba que pudieras indicarme aquí aproximadamente dónde estamos. Y, lo que es más importante, cómo llegar a la carretera principal. Hubo otro largo silencio y luego el chico empezó a reír, primero suavemente y luego más fuerte. Amigo, un mapa de papel, logró decir entre jadeos. ¿Hablas en serio? ¿En qué año crees que estamos? En 1993. Por mi parte, simplemente dejé escapar un suspiro de resignación. Tenía el mal presentimiento de que alguien de su edad reaccionaría de esa manera, y parecía que tenía razón. No puedo decir que no lo vi venir. Se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y me miró. ¿En serio, hermano? ¿No tienes GPS en tu coche o algo así?, preguntó. Inmediatamente, señalé con el pulgar por encima del hombro la puerta de entrada de cristal del sedán beige, que estaba estacionado en el surtidor de gasolina. No en un Honda Accord de 1979. Respondí simplemente. Mientras miraba hacia atrás, hacia la puerta, pude ver que quería hacer otra broma. Probablemente algo sobre que debería comprar un auto más nuevo o algo así. Afortunadamente, sin embargo, se lo guardó para sí mismo. En cambio, se inclinó sobre el mapa y, todavía riéndose suavemente, comenzó a mirarlo. Unos momentos después, chasqueó los dedos. ¡Ah! Todavía lo tengo, dijo con orgullo. Luego empujó su dedo hacia abajo cerca del medio del mapa y me miró. Estamos aquí, aproximadamente a 6 o 7 millas de Placer. Asintió y saqué un bolígrafo de mi bolsillo, marcando el área como recordatorio una vez que me fui. Luego examiné el mapa más a fondo. Está bien, entonces parece que podría tomar más de un par de caminos para regresar a la Interestatal 5, ¿verdad? El chico asintió nuevamente, claramente ya aburrido con la interacción inusual por la mirada ligeramente molesta que había comenzado a cruzar su rostro. Claro, dijo simplemente, y luego colocó mis artículos en bolsa sobre el mapa. Serán $14.5 por esto y $28.5 por la gasolina. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi billetera. Saqué 3 billetes de 20 y se los entregué. La caja registradora emitió su característico sonido metálico al abrirse de golpe, y él colocó los billetes en ella antes de sacar y entregarme el cambio. Volví a colocarlo junto con mi billetera en mi bolsillo. Tomé la bolsa y volví a doblar el mapa. Gracias por la ayuda, dije mientras me daba vuelta para salir por la puerta. Sí, no hay problema. Lo escuché murmurar mientras cruzaba hacia la puerta principal y la abría. Una pequeña campana que colgaba del picaporte interior tintineó cuando salí y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. Los sonidos de los refrigeradores zumbando y las luces fluorescentes, zumbando suavemente, fueron reemplazados por los de un bosque de verano por la noche. Los grillos y las cigarras zumbaban con fuerza en el césped que rodeaba la tienda, casi ahogando el zumbido de las luces sobre los surtidores. El ulular de un búho resonó con fuerza entre los árboles, seguido por el fuerte llamado de lo que tenía que ser un alce. Inhalé el aire limpio antes de bajar los escalones hacia mi auto. Abrí la puerta del conductor y miré a mi alrededor por última vez, antes de sentarme en el asiento del conductor. «Entonces, ¿averiguaste dónde estamos?», preguntó una voz desde el asiento del pasajero.
Por una fracción de segundo, una ola de confusión y pánico me invadió y me di la vuelta en el asiento. Fue reemplazada inmediatamente por una ola de vergüenza, amplificada cuando mi amigo comenzó a soltar una risa profunda. Amigo, ¿llevaste tanto tiempo ahí dentro que olvidaste que estaba aquí afuera esperándote? No queriendo admitir que había hecho exactamente eso, negué con la cabeza. No, hermano, no es eso. Solo que lidiar con el niño ahí dentro fue un gran dolor de cabeza. Ella sintió con simpatía. Craig era uno de mis mejores amigos. Desde que nos conocimos, nos entendimos de inmediato y desde entonces nos mantuvimos juntos. Y una cosa que a los dos nos encantaba hacer, era conducir de noche sin rumbo fijo. Sin rumbo fijo, escuchando la radio, y de vez en cuando, compartiendo un porro que alguno de nosotros compraba. Sin embargo, esta es la primera vez que nos perdemos. Metí la mano en el bolso, saqué la botella de Mr. Pibb y se la entregué. Toma, dije simplemente, antes de sacar el Lucky Strike. Saqué los cigarrillos y tiré el resto al asiento trasero. Saqué la llave de mi bolsillo, la metí en el encendido y lo giré. El timbre del auto sonó y las luces del tablero se encendieron. Un momento después, el motor de 4 cilindros en línea cobró vida silenciosamente con su tradicional borboteo. Abrí el paquete, saqué un cigarrillo y me lo metí en la comisura de la boca antes de meter la mano en el encendedor del auto. Mientras lo hacía, miré hacia la tienda y me quedé paralizado. Un pequeño escalofrío me recorrió la columna cuando me di cuenta de que el chico estaba de pie en la puerta mirándonos. ¿Qué demonios? Craig captó mi mirada y se giró para mirar. Amigo, ¿qué demonios le pasa? Sacudí la cabeza cuando el encendedor volvió a salir, lo que indicaba que estaba listo para usarse. Empujé la bobina roja brillante contra la punta del humo por un momento, hasta que se encendió y luego la volví a colocar en su ranura. Me lo saqué de los labios y exhalé una nube de humo antes de responder, sintiéndome más que un poco nervioso. No lo sé, pero honestamente, hombre, eso es más que un poco espeluznante. Le lancé una última mirada. El chico ni siquiera había parpadeado una vez. Solo estaba mirando con una intensidad desagradable a través del cristal. Vamos, salgamos de aquí, dijo Craig, haciendo eco de los pensamientos que nadaban en mi mente. Puse el auto en primera marcha y solté el embrague. El auto comenzó a avanzar. Con el rabillo del ojo, lo vi girarse y dispararle el dedo al chico mientras salíamos de debajo de las luces hacia la oscuridad. ¡Imbécil! Lo escuché murmurar. Giré el auto a la izquierda y comencé a regresar por donde habíamos venido. Bueno, lo bueno es que sí, descubrí dónde estamos. Saqué el mapa de mi bolsillo y se lo entregué a mi amigo. Lo escuché tantear un momento, y luego se encendió una pequeña linterna mientras apuntaba al mapa. Amigo, ¿cómo llegamos casi tan al este como Placer?, preguntó con un tono ligeramente asombrado. Supongo que fue un viaje más largo de lo normal, respondí, bajando la ventanilla para sacar las cenizas del humo. Eché un vistazo al reloj analógico del tablero. Marcaba las 2:45. Dejé escapar un pequeño suspiro. Genial. Vanessa probablemente esté muy preocupada por nosotros en este momento. Por mí, especialmente. Desde que empezamos a salir hace 5 años, mi novia siempre había estado bastante aprensiva por mi hábito de hacer viajes largos y nocturnos cuando no podía dormir. Siempre temía que tuviera un accidente, ya sea con otro auto, que mi Honda se estrellara contra un árbol o que golpeara a un animal. La mayoría de las veces, llegaba a casa y la encontraba sentada esperándome, con la preocupación claramente grabada en sus hermosos ojos de zafiro. Me mordí el labio ligeramente. Oye, ¿crees que debería enviarle un mensaje a Vanessa para decirle que estamos bien?, le pregunté a Craig. Lo escuché soltar un bufido. ¿En serio, hermano? No. Sé que la mujer te ama a muerte y estoy feliz de que le importe tanto, pero tiene que aprender que sabes lo que estás haciendo. Además, ustedes dos necesitan su espacio. No es saludable el tiempo que pasan juntos. No es saludable el tiempo que pasan juntos. Tiré los restos del cigarrillo por la ventana y solté un bufido. Se llama estar enamorado, amigo. Deberías intentarlo alguna vez, bromeé, lo que provocó que soltara una risa. No, gracias. Disfruto demasiado estar soltero. Sacudí la cabeza y miré por el parabrisas mientras los faros delanteros guiaban nuestro camino. Sentí una ligera sensación de inquietud invadirme mientras observaba la carretera de 2 carriles que se extendía ante nosotros. La luna en el cielo casi completamente bloqueada por los árboles sobre nuestras cabezas.
No había visto otro coche en la carretera en 2 horas al menos. Bueno, ¿qué esperabas, Derek? Te has metido en el campo. Aquí solo hay pueblos fantasmas. ¿Por qué no intentas conducir hasta Idaho la próxima vez? Sacudí mis pensamientos y hurgué en la consola central por un momento antes de sacar un mixtape. Un poco de música me ayudaría a sentirme mejor. Lo metí en el reproductor de casetes del coche y presioné play. Un momento después, el bajo palpitante y los sintetizadores de That House The Dance with the Dead empezaron a sonar a todo volumen en los altavoces. Craig soltó un grito de emoción. Amigo, sí, sí, es el tipo de canciones que necesitamos para un viaje como este. Bajó la ventanilla del pasajero y sacó la cabeza para gritar y vociferar en la noche. Negué con la cabeza, incapaz de evitar sonreír ante sus payasadas. ¡Maldito idiota! El ambiente lúdico me ayudó a tranquilizarme, y me sentí relajado en el asiento, mientras la tensión salía de mi cuerpo y salía por la ventana. Así fueron las cosas durante unos minutos. La carretera se extendía frente a nosotros, y luego desaparecía en la oscuridad detrás de nosotros. La música sonaba a todo volumen en la radio y el suave rugido del motor de fondo. Eché otro vistazo al reloj retroiluminado. Ahora marcaba 5 minutos para las 3. Deberíamos estar en la autopista en 1 minuto. Ese pensamiento liberó los últimos jirones de tensión en mi cuerpo, y busqué a tientas el bolso en el asiento trasero, atrapándolo con las puntas de mis dedos. Saqué mi botella de refresco, y acercándola al volante abrí el tapón. ¡Panini! Me lo llevé a los labios y tomé un trago, apartando la vista de la carretera durante una fracción de segundo, para inclinar la cabeza hacia atrás. Volví a mirar la carretera, y casi lo escupí todo sobre el parabrisas. En el segundo que dejé de mirar, una figura apareció en la carretera. ¡Joder!, grité, pisando a fondo el freno y el embrague. Las ruedas traseras del coche se bloquearon, y el sonido ensordecedor de los neumáticos chirriando llenó la cabina. Para mi horror, la parte trasera del coche empezó a deslizarse. ¡Oh, diablos! No. Durante unos segundos, el mundo que nos rodeaba se convirtió en una confusión de formas y colores, y temí que en cualquier momento nos estrelláramos contra un árbol o empezáramos a rodar. Afortunadamente, el coche finalmente se detuvo con un chirrido de protesta de la suspensión. Estábamos mirando hacia atrás por donde habíamos venido. Podía notarlo por las líneas negras en la carretera que alguna vez habían sido la goma de mis neumáticos. Agarré el volante con fuerza, con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho. Respiraba entrecortadamente. No hubo movimiento en el coche durante unos segundos, antes de que Craig se inclinara hacia adelante y apagara la música. «Amigo, ¿qué coño yo?», me gritó, con el rostro tan pálido como el mío. No le dije ni una palabra. En cambio, pisé el freno de mano, me quité el cinturón de seguridad y prácticamente abrí la puerta de una patada. Salí a la acera y me coloqué delante del coche con las piernas temblorosas hasta que estuve justo entre los faros delanteros. Miré a mi alrededor, primero a la carretera que tenía delante y luego al bosque que había a ambos lados. No había nada allí. Me giré de nuevo, y miré la oscuridad que había más allá de las ramas. Ningún movimiento perturbaba los arbustos y las ramas, y aparte del suave zumbido del motor del coche, estaba en silencio. Sacudí la cabeza. ¿Acaso me acabo de imaginar cosas? La sacudí de nuevo. No, sé a ciencia cierta que no aluciné. Había alguien allí. El sonido de la puerta del coche al abrirse me hizo girar y ver a Craig salir del coche. Dejando la puerta abierta, se acercó a mí de inmediato. «Tienes exactamente 20 segundos para explicarme qué demonios acaba de pasar antes de que pierda la cabeza, hermano», exclamó. Por un segundo luché por encontrar mi voz. Luego respondí: «Alguien, amigo, no estoy loco. Alguien salió del bosque y se metió en la carretera. Parecía una chica. Pensé que la iba a atropellar. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración y la solté, tratando desesperadamente de relajarme. Craig me miró confundido. «¿Hablas en serio, hombre?», asentí. Sacó de su bolsillo la linterna que había usado para mirar el mapa y la encendió, apuntando primero a la línea de árboles de un lado de la carretera, luego al otro. Después de hacer esto unas cuantas veces, se volvió hacia mí. «Bueno, quienquiera que haya sido, ya no está allí», frunció el ceño. «Pero, ¿por qué estaría una chica aquí en medio de la nada?», murmuró, más para sí mismo que para mí. Aún así respondí:
No lo sé, hombre. Es el maldito condado de Josephine. Por más que viva mucha gente buena aquí, también hay un montón de bichos raros. Escuché a mi amigo soltar una carcajada y responder, pero algo había llamado mi atención, una sensación que me había golpeado con todo el peso de un Peterbilt, la sensación de unos ojos clavándose en la parte posterior de mi cráneo. Me di la vuelta, miré hacia el auto y no vi nada allí, pero la sensación permaneció, y no me gustó ni un poco. Español, sobre todo cuando la sensación volvió a aparecer, esta vez desde la dirección hacia la que había estado mirando hacía un momento. Me di cuenta, y sentí un escalofrío recorrer mi columna, junto con una punzada de miedo. «¡Oh, mierda!», susurré. Craig se giró para mirarme. Lo miré, hablando con una voz un poco débil. «Volvamos al coche, ahora mismo». No discutió, afortunadamente. Ya se estaba moviendo hacia la puerta abierta del pasajero, y yo seguí su ritmo, mientras la sensación de ser observada se intensificaba, como si alguien se acercara rápidamente desde el bosque. ¡Oh, demonios! Eché a correr primero, luego a toda velocidad los últimos 3 metros, agarrando la manija de la puerta y prácticamente lanzándome hacia el asiento del conductor. Cerré la puerta de golpe detrás de mí, apreté el seguro de la puerta y vi que Craig hacía lo mismo. Se volvió hacia mí, con el rostro oculto en la oscuridad, pero su voz me transmitía una imagen mental perfecta de él. ¿Qué demonios era ese hombre? El tono de su voz delataba que había sentido, aunque fuera por un breve instante, la misma sensación de pavor y miedo que yo había sentido. ¿Recuerdas esos vídeos de gente conduciendo por carreteras vacías en mitad de la noche, solo para que alguien se interpusiera en la carretera y les hiciera parar? Pregunté. Una fuerte inhalación salió del asiento del pasajero antes de que respondiera, terminando mi pensamiento. «Con Cosima». Y entonces un grupo de gente salió de repente del bosque intentando tenderles una emboscada. «Oh no, demonios», eso mismo pensaba yo. «Hora de irme, maldita sea». Solté el freno de mano, me abroché el cinturón de seguridad y puse el coche en primera marcha. Los neumáticos chirriaron cuando pisé el acelerador, y un momento después estábamos acelerando. Mientras lo hacíamos, la sensación de estar siendo observado se desvaneció rápidamente, y me permití soltar un suspiro de alivio. Condujimos en silencio durante unos minutos más antes de que finalmente volviera a hablar. «Creo que estamos a salvo, hombre». Craig soltó una risa suave. «Gracias, carajo, por eso». Asentí y luego cogí el refresco que se había caído, encajado en el freno de mano. Lo agarré, lo destapé y tomé otro trago. El líquido todavía frío se sentía increíble al bajar por mi garganta. Volví a taparlo y lo dejé caer detrás de mí en el asiento trasero y solté una carcajada. «No quiero ser aguafiestas, Craig, pero creo que después de esto me tomaré un descanso de conducir a altas horas de la noche. Esto me ha molestado demasiado». Durante unos momentos, más largos de lo que pensaba, no hubo nada, y luego respondió. «Por mucho que apeste, hermano, puedo entenderlo. No hay problema». Pensé que podía detectar un pequeño tono de tristeza en su voz, junto con algo más que no podía identificar, pero luego lo escuché sentarse derecho. «Oye, Jake?» preguntó, con un tono un poco preocupado ahora grabado en ella. Sí, lo escuché tomar aire otra vez. ¿No deberíamos estar en la autopista ahora? ¿O al menos ver las luces de los autos que pasan? No me había concentrado por completo en nada más que en el siguiente tramo de la carretera que iluminaban mis faros, pero ante sus palabras, sacudí la cabeza para mirar más allá. ¿Qué demonios? Tenía razón, las luces de los coches y camiones que pasaban por la autopista deberían ser visibles a través de la oscuridad. Recordé claramente que me miré por el espejo retrovisor cuando giramos hacia la carretera desde la autopista, y vi los siempre presentes destellos blancos y rojos que pasaban a toda velocidad en ambos sentidos casi a la misma distancia que estábamos ahora. Ese ya no era el caso. Todo lo que podía ver frente a nosotros era oscuridad. Oscuridad y el bosque a ambos lados de la carretera. Por un momento, levanté el pie del acelerador, dejando que el coche redujera un poco la velocidad mientras mi cerebro daba vueltas. Tiene que estar equivocado.
Diablos, yo tengo que estar equivocado. Simplemente no nos hemos acercado lo suficiente a la autopista todavía. Ya conoces estas carreteras antiguas, Derek. A menudo terminan siendo más largas de lo que parecen a primera vista. Sintiéndome algo aliviado por el pensamiento, se lo dije en voz alta a Craig. Él asintió, pero me di cuenta de que no estaba completamente convencido. Y de hecho, por mucho que me lo repitiera mentalmente, tampoco podía convencerme del todo a mí mismo. Pisé a fondo el acelerador, puse la cuarta marcha y vi que el velocímetro rozaba los 80 kilómetros por hora. Durante unos minutos más, ninguno de los dos vio nada mientras conducíamos en silencio. Y entonces, Craig soltó un grito. Allí, una luz. Por un momento, una oleada de esperanza brotó en mi interior y me estiré sobre el volante para ver la carretera. Se desvaneció cuando vi que solo era una farola, que hacía guardia solitaria al costado de la carretera como un centinela. Debajo había un cartel viejo y desgastado que parecía haber recibido muchos disparos con perdigones y balas reales. Reduje un poco la velocidad del coche cuando se acercó a nosotros para poder leerlo, y sentí una oleada de confusión sobre mí. Golden, 2 millas. ¿Qué coño?, exhaló Craig mientras leía el cartel. Pasó junto a nosotros. La farola bañó momentáneamente el interior del coche con luz y mostró la mirada confusa y preocupada en su rostro. ¿Cómo diablos terminamos en Golden? Golden es un pueblo fantasma, uno que atrae visitantes cada año para ver los edificios en pie. Era un pueblo minero que tenía una población de unos pocos cientos de personas. Pero una vez que las perspectivas se agotaron a principios y mediados del siglo XX, se convirtió en el pueblo fantasma que es hoy. Su mayor reclamo a la fama hoy en día fue aparecer en Ghost Adventures hace unos años. Craig repitió su pregunta, pero no pude responderle. Mis pensamientos corrían dentro de mi cabeza. No hay manera. Golden está a kilómetros al norte de Placer. No hay carreteras que conecten las dos áreas, por lo que vi en el mapa, sin mencionar que hemos estado conduciendo en línea recta desde que salimos de la gasolinera. Sinceramente no lo sé, hombre. Finalmente respondí, mi voz transmitiendo lo realmente desconcertado que estaba. En el oscuro interior del coche, lo vi poner la cabeza entre las manos. Busqué a tientas mi paquete de cigarrillos, saqué otro con dedos un poco inestables y metí el encendedor. Un momento después, el desvío hacia el pueblo fantasma pasó rápidamente a la derecha. Vi la forma oscura y descomunal de la torre de la iglesia surgiendo de la oscuridad por un momento. Luego estaba detrás de nosotros. El encendedor saltó y lo acerqué al humo. Lo encendí y lo volví a guardar. Decidí que necesitaba tratar de calmar la creciente tensión que estaba llenando el interior del coche. Mira, como sea que hayamos terminado aquí, hombre, el hecho es que no podemos estar lejos de la autopista. Así que, mantengamos la calma, mantengamos la cabeza fría y cuando lleguemos a mi casa, tú, Vanessa y yo podemos reírnos de esto. Está bien, sí, eso suena como un plan. Soltó una risa suave y sentí que me daba una palmadita en el hombro. Gracias, Derek, eres realmente un buen amigo. Me alegro de tenerte, asentí. Luego me di cuenta de que tal vez no pudiera verlo en la oscuridad. No hay problema, hombre, dije. Miré el reloj. Las 3 a.m. solo habían pasado 5 minutos desde la última vez que lo miré. A la mañana maestra de las cosas que perlifinas culia conocerse a en el llena miré. Y, sin embargo, parecía que hubieran sido 30. Los tiempos parecen diferentes cuando estás estresado. Durante unos minutos, solo hubo oscuridad. Y luego, apareció una luz en la distancia. ¡Ja! ¡Allá vamos!, exclamé. Y sin embargo, exclamé. Esperé a ver aparecer el cartel de la rampa de entrada, y sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral cuando el cartel de Golden pasó volando de nuevo. Eso es, ¿qué? Craig no dijo nada, pero lo sentí tensarse en el asiento del pasajero, demostrando que también lo había visto. Cuando la farola y el cartel desaparecieron detrás de nosotros, una sensación comenzó a apoderarse de mí. Otro escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando me di cuenta de que era la misma sensación que había tenido cuando salimos del auto. La sensación de ojos sobre mí. Mis ojos se dirigieron a la mancha de árboles a ambos lados del auto, pero no vi a nadie allí. El desvío hacia el pueblo fantasma se acercaba nuevamente.
Escuché a Craig soltar otro suspiro profundo. Derek, detente, por favor, dijo simplemente. Su voz temblaba, y por mucho que no quisiera detenerme, hice lo que me pidió, deteniéndome justo antes del desvío. Se quitó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de un empujón y salió. Lo vi caminar hacia el frente del auto y quedarse allí por un minuto. Pareció comenzar a temblar un poco y me di cuenta de cuánto lo estaba afectando esto. Me desabroché el cinturón de seguridad y alcancé la manija de la puerta, cuando miré el reloj, y me congelé. El reloj todavía marcaba las 3 a.m. Las manecillas no se habían movido en absoluto. Una sensación de shock me invadió como una ola cuando lo golpeé con mis dedos para ver si simplemente estaba atascado. Pero se negó a comenzar a moverse nuevamente. «Está bien, ¿qué diablos está pasando?», susurré para mí misma. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono y encendí la pantalla. Al igual que el reloj, también marcaba las 3 a.m. La sensación de ser observada comenzó a intensificarse y miré a Craig parado en la oscuridad, antes de mirar hacia abajo, comenzando a escribirle un mensaje de texto a Vanessa. «Hola, nena. Solo quería hacerte saber que Craig y yo estamos bien. Estamos tratando de volver a la autopista, pero nos hemos confundido un poco aquí afuera. Hazme un favor y si no te vuelvo a escribir en 15 minutos, escríbeme de vuelta, ¿vale? ¿Vale? Te quiero». Volví a guardar el teléfono en el bolsillo. Sabía que debería haber sido más sincero, pero estaba empezando a sentirme un poco asustado por la extraña situación. No quería preocuparla más de lo necesario, porque eso me haría empezar a asustarme más. Abrí la puerta de un empujón, salí y caminé alrededor, parándome cerca del faro delantero derecho. «Amigo, ¿estás bien?», le pregunté después de un momento. No respondió, pero afortunadamente parecía haber dejado de temblar. Repetí mi pregunta. Cuando no respondió a mi segunda y tercera llamada, empecé a sentir una nueva sensación apoderándose de mí. Una potente mezcla de pavor y miedo. «Craig, amigo, me estás poniendo de los nervios. Por favor, di algo». Finalmente se giró para mirarme, y en el resplandor de los faros, vi que su rostro se había puesto un poco pálido. Levantó un dedo y señaló, diciendo solo una palabra. El cigarrillo que colgaba de mis labios cayó de mi boca al suelo. De pie a unos 15 metros de distancia, justo dentro de la línea de árboles, había una figura. Estaba empapada en penumbra, pero, con un jadeo, me di cuenta de que era la misma mujer que casi me había hecho estrellar. «Oh, que me jodan de lado, hombre». Tragué saliva encontrando mi voz. «Deberíamos volver al auto, Craig», asintió casi de inmediato. «Creo que podrías tener razón», respondió con la voz vacilante. Sin apartar la vista de la figura, retrocedimos lentamente hasta que llegamos a nuestras respectivas puertas y subimos. Ni siquiera me molesté en ponerme el cinturón de seguridad. Simplemente puse la palanca de cambios en primera y pisé a fondo. La tierra y la grava salieron disparadas detrás de nosotros, y el auto salió disparado hacia la carretera. Esta vez no aflojé el acelerador. Mantuve el pie pisado a fondo, y el motor empezó a rugir mientras cambiaba a tercera y cuarta. El velocímetro llegó a 60 cuando cambié a quinta marcha, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba con cada segundo que pasaba. Recé para ver algo, cualquier cosa delante de nosotros. Una intersección, una casa, un teléfono público fuera de servicio, por el amor de Dios. Y entonces mi sangre se convirtió en hielo cuando una luz apareció delante de nosotros. Exactamente el mismo que antes, con el cartel debajo. Mis ojos parpadearon hacia el reloj, y el terror me atravesó cuando vi que todavía estaba congelado al mismo tiempo. «Esto no es bueno, hermano», dijo Craig desde el asiento del pasajero. Estuve de acuerdo con él, pero no lo dije en voz alta. Mantuve mi pie a fondo. El velocímetro ahora marcaba 80. El desvío apareció de nuevo, y lo que vi me dio ganas de gritar. La mujer se había acercado a la carretera, y ya no estaba sola. Detrás de ella vi a otras personas. Las siluetas de otras personas. Docenas. Posiblemente más. Todos estaban de pie, mirando hacia la carretera, mirándonos pasar volando. Y luego desaparecieron en el espejo retrovisor. Mierda.
Exhalé mientras la luz y el cartel pasaban de largo una vez más. Esta vez, la masa de gente se había acercado aún más a la carretera. La mujer estaba parada frente a todos ellos, y por una fracción de segundo, los faros la iluminaron. Otro destello de hielo atravesó mis venas cuando vi el río de sangre que corría por la parte delantera de su camisón, uno que parecía tener décadas de antigüedad. ¿Qué diablos hacemos?, me preguntó Craig, con su voz firme, pero llena de miedo, el mismo que yo sentía. Simplemente negué con la cabeza. No lo sé, hombre, fue todo lo que pude decir. La farola comenzó a aparecer de nuevo cuando sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo, lo que me hizo casi pisar el freno de golpe por la sorpresa. Busqué a tientas en mi bolsillo y vi que Craig me miraba. Le envié un mensaje de texto a Vanessa cuando paramos. Le dije que respondiera en unos minutos. Ahora, creo que le voy a decir que llame a la policía o algo así. No respondió. En cambio, se giró para mirar por el parabrisas hacia la luz que se acercaba. Moví los ojos de la pantalla del teléfono a la carretera y de vuelta. Me obligué a no mirar el desvío mientras pasábamos rápidamente por la luz. No quería ver lo cerca que esos fantasmas, demonios, lo que fueran, habían llegado a la carretera. Moví mi dedo, aparté la pantalla de bloqueo y presioné el icono de Messenger mientras la luz comenzaba a aparecer una vez más. El mensaje de Vanessa se abrió automáticamente y, por un momento, un alivio como nunca había sentido me invadió por el pequeño trocito de normalidad que tenía a mi alcance. Me congelé, ni siquiera miré hacia la carretera. No podía, mis ojos estaban fijos en la única oración, leyéndola y releyéndola. Una ola de confusión me invadió, lo suficiente como para hablar en voz alta. ¿Qué coño? Habló Craig. ¿Qué dijo? No le respondí. Mi mente corría a 1.000.000 de millas por hora, tratando de comprender, pero era como si estuviera chocando contra un muro mental. Traté de pensar en otra cosa mientras otro pensamiento me venía a la mente, pero nuevamente, el mismo bloqueo me estaba llegando. El velocímetro ahora mostraba que íbamos a 150 kilómetros por hora. Y entonces Craig habló. ¿Puedo hacerte una pregunta, hombre? Se me heló cada vena del cuerpo. No por su pregunta, sino por su voz. Era diferente. El miedo y la tensión que había tenido ni siquiera un minuto antes habían desaparecido. Ahora simplemente sonaba, plano, no, plano, no. No podía decir por qué, pero la forma en que sonaba casi me hizo sentir como si estuviera sonriendo. Otro escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando finalmente me obligué a responder, con la boca seca como el algodón. ¿Qué? Respondió mientras empezábamos a volar bajo la farola. Por alguna razón, la pregunta me hizo girarme para mirarlo, justo cuando la luz pasó zumbando sobre nosotros. Por una fracción de segundo, el interior del auto se iluminó de nuevo. Mis ojos se encontraron con los suyos. La luz pasó volando. El desvío apareció de nuevo, y por un momento, mis ojos se levantaron para ver que la mujer estaba justo al lado de la carretera, completamente bañada por los faros. Finalmente, alcancé a ver su rostro, y entonces grité. Mis dedos desgarraron la manija de la puerta mientras el auto se desviaba hacia la derecha. Vi un árbol volando hacia el parabrisas. No pensé. Simplemente abrí la puerta a la fuerza y salté. El suelo voló rápidamente para encontrarse conmigo. Oscuridad. Me desperté en una habitación de hospital, con una venda cubriendo mi cabeza y un brazo en cabestrillo. Mi pecho también se sentía como si estuviera en llamas. ¡Oh! Lo primero que vi fue a Vanessa, quien, al verme despertar, rompió a llorar y me rodeó con su brazo. Unos momentos después, entró el médico. Me dijo que era un hombre afortunado. Aparentemente, había salido airoso con solo un corte en la cabeza que requirió grapas, costillas severamente magulladas y un brazo roto. Escandaloso, porque se tiró de un coche a una velocidad que parecía tremenda, dijo, levantando una ceja. Luego me dijo que la policía quería hablar conmigo. Los hizo pasar y entraron 2 agentes, que me hicieron muchas preguntas. Les conté exactamente lo que había pasado. Bueno, salvo 2 pequeños detalles, de todos modos. Parecían tomarse en serio mi relato y prometieron investigarlo. Hemos tenido algunos informes similares al suyo, señor, respondió uno de ellos con vacilación. Luego me contaron cómo me habían encontrado.
cómo un padre y un hijo, propietarios de una gasolinera cercana, habían estado conduciendo y habían llegado a la estación de servicio. Primero mi Honda destrozado, que se había enroscado en un árbol y luego en algunos, y luego, inconsciente en la zanja cubierta de hierba yo. No dijeron quiénes eran, pero tenía una idea bastante clara de quiénes eran, al menos el hijo. Esa noche fue hace 3 meses. He estado en casa, descansando y recuperándome todo este tiempo. Me ha dado mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para procesar. Todo, intento no pensar en esa noche, en nada de eso. Siento que me volveré loco si lo hago, especialmente después de que la policía me dijera que no encontraron a nadie más en la escena del accidente. Solo la puerta del pasajero abierta, pero tuve que hacerlo, después de recibir un correo electrónico de una dirección desconocida. Uno que decía ser el hijo, el niño que vi en la gasolinera esa noche, me dijo cosas que no creía en absoluto. Hasta esa noche, cuando miró por la puerta hacia mi auto, fue entonces cuando llamó frenéticamente a su padre. Mientras escribo esto, siento que empiezo a temblar violentamente. Recuerdo el rostro de la mujer, de hecho un fantasma, cuando destelló ante los faros. La mirada de horror que tenía cuando me hizo señas frenéticamente para llamar mi atención. La misma mirada que debieron tener los demás. Recuerdo haberme dado vuelta para mirar a Craig, cuando la luz parpadeó, y haber visto la sonrisa en su rostro. Una sonrisa más amplia que la de cualquier ser humano, llena de dientes de tiburón mientras sus ojos negros me miraban con hambre. La misma sonrisa de tiburón que el chico me dijo que le habían mostrado cuando me alejé. Pero sobre todo, recuerdo la única línea de texto que me envió Vanessa. Lo que me hizo devanar los sesos, tratando frenéticamente de recordar mi amistad con la figura sentada frente a mí, y el horror me llenó cuando me di cuenta de que no podía pensar en un solo recuerdo, lo que me impedirá volver a conducir de noche. Las 3 palabras que quedarán grabadas en mi memoria para siempre. Cariño. ¿Quién es Craig?